Cada equipo ha presentado una cosa diferente, algunas cosas parecen muy novedosas, otras son continuistas, entonces lo que vamos a hacer es analizar a rasgos generales por qué puede tener sentido cada una de las soluciones que los equipos han inventado. Es decir, no vamos a hacer comparativa de cada coche con el del año anterior, sino vamos a hablar del tema de las suspensiones pull o push, vamos a hablar de los pontones, de las tomas de refrigeración, es decir, a rasgos generales, partes del coche que han marcado la diferencia en estas presentaciones. Entonces, vamos a empezar por pontones, canales inferiores y todo esto. Porque claro, una de las principales cuestiones que entiendo que puede estar en la cabeza de muchos aficionados es, oye, ¿por qué se centran tanto en liberar este espacio de aquí si lo importante está por aquí abajo, que es lo del suelo? Pues bien, esto es porque todo el aire que tú puedas llevar desde aquí hasta aquí, luego lo puedes llevar hacia atrás, igual que el que tenemos por aquí. Es decir, todas esas canalizaciones que podemos llevar hacia atrás, luego las podemos utilizar para fomentar el efecto suelo con el difusor y todo eso, ¿vale? A mí para explicar esto me gusta poner un ejemplo muy sencillo, lo voy a pintar aquí rápidamente, disculpad mi habilidad pintora, y es si tenemos un alerón. Esto imaginaos que es un perfil aerodinámico, que bueno, puede ser poco aerodinámico por el arte que tengo yo, pero imaginaos que esto es un alerón visto de perfil. Hay un elemento que se llama flap gurney que es algo así si lo simplificamos mucho. Esto básicamente lo que hace es que el aire que viene por aquí arriba choque y evidentemente pensáis, ostras, pues vaya castaña de inventos y lo que estamos haciendo es que el aire choque aquí directamente. Ni me va a generar carga aerodinámica, me va a generar encima mucho drag, un desastre. Bien, pues la clave está en el aire que va por debajo, como en prácticamente cualquier alerón, que por cierto también hablaremos del alerón delantero de este Mercedes. Entonces, lo que buscamos con esto es modificar el aire que va por arriba, penalizándolo de alguna manera a priori para fomentar el buen comportamiento del aire que va por debajo. Por lo tanto, un ejemplo parecido es lo que tendríamos aquí. Si tú eres capaz de llevar mucho aire por aquí hasta esta parte trasera, puedes jugar luego mucho con el aire que sale del difusor. Y el que sale del difusor es el que ha pasado por todo el suelo del coche. Por lo tanto, te interesa y mucho. Entonces, aclarado este tema de los pontones, los canales y demás, verdad que la tendencia ha sido sobre todo levantar los pontones para que vaya aire por aquí abajo y además permitir que baje aire de la parte superior hacia abajo y luego llevarla hacia atrás. Otro tema interesante es el de las suspensiones. Vamos a buscar una imagen en la que se vean un poquito mejor cómo puede ser esta. Suspensiones push, suspensiones pull. Tenéis aquí un vídeo en el canal explicándolo tranquilamente con todo lujo de detalles, pros, contras y demás. Entonces, ¿por qué puede ser interesante tener suspensiones tipo push delante? Porque toda la piezas regulables por reglajes y todo eso va a estar en esta parte. Esas piezas pesan, por lo tanto tienes mucho peso en la parte superior, algo que al menos a priori no te suele interesar. Tú siempre quieres, o en la mayoría de ocasiones, quieres bajar el centro de gravedad. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues un peso arriba. ¿Cuál es el problema de tener una suspensión tipo pull, que sería con el brazo así? Pues que vas a tener el peso abajo, algo positivo, pero a los mecánicos les cuesta acceder. Es decir, una cosa te complica los reglajes, otra cosa te complica el balance de los pesos, la dinámica, todas estas historias, al menos a priori. Y luego hay otro tema que es muy importante y es el tema de la aerodinámica. Si os fijáis aquí, voy a venirme directamente a esta foto, aquí tenemos una suspensión tipo pull, que lo que significa es que cuando esta rueda sube respecto al chasis, aquí hay un muelle y lo que hacemos con el muelle es estirarlo. Si tuviésemos el brazo así, lo que haríamos cuando esta rueda sube es que el muelle que hay por aquí lo comprimimos. No pasa nada porque aquí tenemos una serie de historias con las suspensiones de la Fórmula 1 que nos permiten regular en compresión, en expansión, si es con balanceo, si es la compresión completa o expansión completa del eje. En definitiva, por tema de reglajes no será porque podemos controlar prácticamente cada parámetro. Pero hay un tema interesante y es lo que tenemos por aquí atrás aquí, lo que tenemos por aquí atrás también. ¿Por qué? Porque si tú dibujas aquí un cuadrado, que es lo que te dejan libre las suspensiones, con sus trapecios superiores, su trapecio inferior, lo que tienes es un rectángulo partido a la mitad. ¿Qué prefieres tener libre? ¿Este triángulo y este triángulo? ¿O prefieres tener libre así? Arriba a la izquierda en este caso y abajo a la derecha. Pues evidentemente depende. No es que sea uno mejor que otro como tal, pero sí que hay un tema muy interesante que va acorde con un cambio bastante generalizado en estas suspensiones y es las tomas de refrigeración por aquí, con además esta especie de lengua, ¿no?, que acompaña a todo el flujo que va por ahí y que entra sobre todo por esta parte inferior. Entonces,
Si tú quieres fomentar sobre todo esta parte de arriba, que la tendencia general ha sido a estrechar estas tomas de admisión poniéndolas lo más arriba posible, mientras que antes teníamos algo más parecido a esto, pues tú prefieres tener quizá esta parte de arriba limpia. Si tú tuvieses un brazo de la suspensión aquí, todo esto te está complicando la vida. Entonces, si a nivel dinámico te viene mejor esto aquí abajo, a nivel aerodinámico también, y como ya llevamos un par de años con esta reglamentación, ya has podido sacar alguna información de los reglajes de cada circuito y demás, pues hombre, el perjuicio que tienes por tener la suspensión abajo en vez de arriba, bueno, los elementos de la suspensión o la mayoría de elementos de la suspensión, pues quizás no te perjudiquen tanto como podría ser, por ejemplo, el primer año, que sí que tendrías que enredar un poquito más con esto para optimizar los coches. Entonces, esto puede ser absolutamente clave. Y luego, por supuesto, tenemos también muchos cambios en la parte trasera con las suspensiones. Como norma general, al principio de esta reglamentación teníamos una suspensión tipo push delante y pull detrás. Esto prácticamente todos los equipos lo acogieron así, McLaren lo tenía inverso y Red Bull tenía pull delante y pull detrás también, como parece ser que la mayoría de equipos se están abonando, ¿no?, a esta especie de tendencia. Bueno, la mayoría no, pero sí que hemos visto muchos cambios. Y este es el caso del equipo Stake. Si os fijáis en los otros dos motorizados por Ferrari, entre ellos por supuesto Ferrari, tenemos una suspensión tipo push delante y, aunque quizá no se vea muy bien aquí, una pull detrás. ¿Qué ha pasado? Bueno, en Haas también, tenemos por aquí una imagen de Haas si no me equivoco, lo que pasa es que no se ven del todo bien, pero bueno, ¿veis más o menos ese brazo de la suspensión ahí tipo pull? Pues la mayoría de equipos han optado por una estrategia inversa, una suspensión tipo push detrás. Esto, la propia Mercedes lo ha admitido, es tema de unidad de potencia. Pensad que las unidades de potencia están aquí, con la caja de cambios, todas estas historias. Entonces, en función de cómo tú coloques los brazos de la suspensión, vas a tener que colocar esos elementos de la propia suspensión, los muelles y todas estas historias, amortiguadores y demás. Entonces, si tú colocas un brazo así, vas a colocarlos más arriba. Si lo colocas así, vas a colocarlos más abajo. Y ese espacio que tú estás ocupando, pues como es evidente, no lo puede ocupar ni la caja de cambios ni ningún sistema relacionado con la unidad de potencia. Por lo tanto, muchos equipos están cambiando ese esquema ahí detrás. Algo curioso, hemos visto que el Ferrari y el Haas tienen un tipo pull detrás, pero resulta que el Stake, que es un equipo también motorizado por Ferrari, lo tiene al revés, perdón, lo tendría así. Entonces, bueno, habrá que ver porque aquí las imágenes son también un poco liosas, entiendo que esta no es la mejor ilustración para verlo, pero bueno, os podéis fiar de mí, si no, o investigar por vosotros mismos, ¿vale? La clave es entender si te conviene una o te conviene otra. Por supuesto, este tipo de suspensiones también va a afectar a todo el aire que hay por la parte trasera y este tipo de historias. Dicho esto, tema dinámico. Como norma general, mejor pull, suspensión hacia abajo. Tema aerodinámico, depende. Tema de espacio, depende. Para facilitar los reglajes, mejor tipo push, ¿vale? Así hacemos un resumen rápidamente y podéis interpretar mejor cuando veáis todas estas imágenes, que si push, que si pull y demás. Luego, hay otro tema interesante que más o menos también lo hemos mencionado y es estos conductos de refrigeración, que además suelen estar acompañados de esta especie de lengua, ¿no?, como la llamo yo, que curiosamente Red Bull, bueno, esta imagen que tenemos es la que ellos nos presentaron, ya sabéis que no es precisamente muy fiel a la realidad, pero bueno, en Red Bull tendríamos ahí la toma de refrigeración por debajo de esta especie de lengua, ¿no?, que tenemos por ahí, un caso parecido al que tenemos con McLaren, que es verdad que no se ve mucho, estas imágenes pues también son un poco castañas, siendo sincero, y esa especie de lengua está como en la parte superior, pero mucho menos pronunciada que en el caso de Red Bull. Entonces, ¿por qué suele ser interesante tener, vamos a coger esta imagen por ejemplo, una toma de refrigeración más estrecha? Punto número 1, porque eso va a significar que vas a dedicar menos aire, por lo tanto no necesitas refrigerar tanto, no generas tanto drag, muchos beneficios, evidentemente. Pero es que además, aunque tú tengas dos rectángulos teóricamente iguales, como puede ser este y como puede ser este de aquí, imagínate que tienen exactamente la misma superficie interior, poniéndole un poco de imaginación. Este es mucho más fácil de controlar que este, porque aquí no sabes qué va a pasar con el aire. Es decir, la distancia desde un punto hasta la superficie sólida te complica un poco la labor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si tú tienes un conducto que es así, a lo mejor el aire por aquí puede empezar a tener turbulencias, cambiar un poco, bueno, todo el tema de las líneas de flujo y demás. Pero si tú le metes aquí en el interior otro carril,
pues te estás asegurando que el aire va a fluir mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora en vez de tener uno así de ancho, tienes dos, con esta anchura y esta anchura. Pues controlarlo aquí es mucho más fácil que controlarlo aquí. Pues eso es algo parecido a lo que estamos consiguiendo con ese tipo de soluciones aerodinámicas. Además, un tema interesante es esta especie de protuberancia, ¿no? Antes de la toma. Por si, bueno, no lo conocíais y demás, vamos a utilizar esta imagen. Los radiadores suelen estar colocados aquí, de tal forma que caerían hacia atrás, algo así, por aquí, ¿vale? Bueno, voy a simplificarlo. Algo así, y el aire chocaría de frente. Si tú tienes una protuberancia aquí que lo que hace es ayudarte a bajar el flujo, tú vas a tener un flujo por aquí que choca con la parte superior, este que es arrastrado hacia la parte inferior y luego este que es más o menos arrastrado por ambos. Y entonces puedes tener un reparto más equitativo en ese radiador. Luego hablamos de no pontones y pontones, entradas que teníamos por aquí también, pero eso es un detalle también muy interesante. Como además Red Bull lo que ha hecho es optimizar quizá el flujo de aire por arriba, no tanto el que va por abajo, buscando que haya quizá más flujo que otros equipos por aquí y quizá algo menos del que va por aquí. También puede ser que se lo puedan permitir porque su toma de refrigeración es menor. Ya se hay, bueno, medio filtrado, por decirlo de alguna manera, algunos vídeos del RB20 en movimiento y encima suena diferente. Probablemente el tema unidades de potencia también haya influido bastante. Porque, por cierto, ya sabéis que las unidades de potencia, y si no os lo digo yo, que están por esta zona, no pueden mejorar su potencia máxima. Es decir, los equipos no pueden invertir en seguir haciendo las unidades de potencia más potentes, valga la redundancia. Pueden mejorar fiabilidad. ¿Dónde está el truco? Pues que si tú mejoras fiabilidad, puedes apretar más las unidades de potencia y sí, a lo mejor el pico son 1100 caballos, por poner un número, pero nunca puedes ir a esa potencia todo o de forma constante. Entonces tú lo que haces es limitarlo a 1000. Pues si mejoras tu fiabilidad, ya ahora en vez de ir a 1000 vas a ir a 1050, pues ya son 50 caballos más. Que la potencia pico pueden seguir siendo esos 1100, pero tú ya has mejorado un poquito, ¿vale? Números totalmente inventados, por si quedaba alguna duda, para explicarme un poco mejor lo que os quería decir. Entonces, si han mejorado fiabilidad, ya te puedes permitir unas tomas de refrigeración un poquito más pequeñitas y aún así, pues que controles esas temperaturas que por supuesto son muy muy importantes. Otros sistemas de los que también se ha hablado que pueden ayudar, tema de intercoolers, que son una especie de, como de radiadores más pequeñitos, por así decirlo, y que pueden tener relación con entradas aquí. El caso del Ferrari es quizá el más llamativo porque lo implementaron el año pasado. Tenemos aquí una entrada, entra aire por aquí y tiene toda la pinta de que ese aire sale por aquí. Se le llama S-Duct, bueno, pues por la forma que tiene. Esto sería como una S al revés, pero bueno, si lo pusiéramos del otro lado sí que sería una S mejor pintada, ¿no? Entonces, la solución de Red Bull, mucha gente la ha comparado con el Mercedes de no pontones. A ver si encuentro Red Bull aquí. Porque, claro, al final los no pontones del del Mercedes no hacen referencia a lo que había aquí. Hace referencia a lo que había aquí. Y ostras, los pontones de Red Bull están más que presentes. Y además, el tema es que tenían la toma de refrigeración de forma vertical. Y eso les permitía tener un coche como mucho más estrecho, que eso luego no funcionó, probablemente más por control de flujos de forma, bueno, las líneas de corriente que van por los laterales, efecto Coanda, todo eso, pues era complicado controlarlo, se desprendía la capa límite, porque claro, si tú tienes una forma así, bueno, ven una castaña de forma, pero si tú tienes esa forma, el aire que viene por aquí se puede ir así pegado. Ahora, si tú tienes esta forma, aunque parezca más fácil que el aire haga así, es más fácil que se termine desprendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, para mí, sinceramente, este concepto de Red Bull me recuerda mucho más al de Ferrari que a ese de no pontones de Mercedes. Punto número 1, porque tenemos unos pontones bien grandes. Y punto número 2, y más importante, porque siguen teniendo toma de refrigeración aquí. Es decir, esto tiene toda la pinta que sea la toma principal para refrigerar radiadores, quizá apoyada por esta, o quizá esto tenga aquí algún intercooler o alguna historia, pero es un flujo diferente. Entonces, esto parece ser el flujo principal y esto un flujo secundario. En el caso de Mercedes teníamos un solo flujo, que evidentemente tenía que ser el principal porque no había otro. Entonces, a mí me da la sensación de que Ferrari lo implementó, le funciona, lo siguen implementando, Red Bull pistea, ve que eso les puede funcionar, lo prueban, efectivamente es así, o al menos es lo que nos dicen o les dicen los simuladores y tiran con ese concepto. Habrá que ver porque hay mucha gente que ya está llevando las manos a la cabeza y cree que los equipos ya no tienen nada que hacer, que el Red Bull va a sacar un segundo por vuelta. Bueno, no es que sea eso precisamente imposible, pero habrá que esperar por lo menos. Otro tema importante, y ya estamos llegando al final, reparto
de pesos, porque sobre todo con el caso del Aston Martin se ha visto como que están tirando líneas hacia atrás. Bueno, por ejemplo, el caso también del Mercedes, pues se habla mucho de que el asiento del piloto está ligeramente atrasado, porque así el peso del piloto, en vez de tenerlo aquí, pues lo tienes un poquito más atrás. Eso te ayuda al reparto de pesos. Tema importante. El reparto de pesos no te va a hacer tener más velocidad punta. El reparto de pesos afecta a, sobre todo, cambio de agarre en los neumáticos. Y con eso vas a afectar también subviraje sobre viraje. Estos Fórmula 1 son tracción trasera. Entonces, si tú llevas más peso a la parte trasera, más apoyo vas a tener aquí y más rápido vas a poder salir de curva, porque en definitiva, en un Fórmula 1, si tú estás en línea recta y pegas un acelerón, las ruedas van a patinar, porque el elemento limitante son los neumáticos, no la unidad de potencia. Si tú pudieses acelerar al máximo y el coche no patina, si rodase tranquilamente, entonces los limitantes serían la unidad de potencia. No es el caso de un Fórmula 1 donde la unidad de potencia empuja bastante. Entonces, si tú atrasas el reparto de pesos, vas a tener más peso aquí, vas a tener más inercias, tanto longitudinales como laterales, que suelen ser las más importantes en este tipo de reparto, en el tren trasero, y más agarre aquí. ¿Por qué me preocupa un poco esto en el caso del Mercedes? Pues porque encima han optado por un alerón, que si no recuerdo mal lo tengo por aquí, sin este flap, buscando lo del vórtice. Ahora hablamos de eso. Entonces, si tienes menos carga aerodinámica delante y encima llevas más peso a la parte trasera, no sé qué tal se va a comportar dinámicamente ese coche, porque puedes tener en entrada de curva un problema de subviraje y en salida de curva un problema de sobreviraje muy exagerado. Habrá que ver si son capaces de controlar todo esto, también con suspensiones, cómo estén los flujos de aire por el suelo, difusor, todo eso. Por supuesto, entiendo que ellos lo habrán más que trabajado y habrán detectado que esta es la solución óptima. Pero es un detalle también bastante interesante. Y respecto al Aston Martin, que se decía que, bueno, que como tenía un problema de velocidad punta, pues parece que han optado por llevar más peso a la parte trasera, por las líneas y tal. No te va a dar, es decir, si tú tienes el 80% del peso atrás o el 60% del peso atrás, eso no te tiene por qué dar más velocidad punta. Puede mejorar mucho en salida de curva, entonces empiezas con más velocidad a las rectas, eso sí, pero a final de recta apenas se va a notar eso, ¿vale? Se puede notar más si tienes que frenar un poquito más tarde o un poco antes, porque bueno, en función del reparto de pesos, pues a lo mejor el sistema de freno no está todavía optimizado, pero vamos, en un Fórmula 1 sí que debería estar más que optimizado. Perdonad por ese giro extraño. Entonces, eso respecto al reparto de peso. Y ya para terminar, tema del alerón delantero del Mercedes, que lo vamos a comentar rápidamente. Una cuestión importante por la que podía ser denegado este concepto, porque estás generando un vórtice y esta nueva reglamentación no quiere vórtices. ¿Por qué a mí me hubiese costado justificar la prohibición? Pues porque en el alerón trasero, fijaos lo que estamos haciendo, una abertura, que esto depende mucho del circuito, incluso lo del alerón delantero a lo mejor lo tienen así en unos circuitos y en otros no, habrá que ver. Pero prohibir un vórtice aquí en la parte delantera, que al final se lo va a comer tu coche, y no prohibir un vórtice en la parte trasera, que sí o sí se lo va a comer el coche que llegue detrás, me parecería difícilmente sostenible. Y otro tema, que es el que era más clave, era que no estaba sujeto directamente al morro. Entonces los de Mercedes, no sé si lo veréis bien, pero han añadido como una especie de cable, por así llamarlo, por lo fino que es, que hace que este álabes ya esté sujeto al alerón. Es decir, el álabes no hace así y aquí termina, sino que continúa de forma muy fina por aquí. Entonces ya está anclado a el morro. ¿Lo implementarán siempre? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Pues habrá que ver, porque ya digo, esto normalmente supone una pérdida de carga aerodinámica aquí en este tren delantero. Y estos Fórmula 1 generan mucha carga aerodinámica, sobre todo con el suelo. ¿Dónde está el suelo? Parte central y atrasada, porque además aquí tenemos el difusor. Entonces, si tú estás generando carga aerodinámica aquí, con el centro de presiones más o menos por ahí, y pierdes carga en el tren delantero para fomentar la que generas aquí, se te atrasa todavía más ese centro de presiones. Por lo tanto, puedes tener un problema de agarre en el tren delantero. Lo dicho, esto pues lo tendrán más que estudiado, más que simulado, harán sus pruebas en pista para comprobarlo, e incluso puede que dependa mucho. A lo mejor si tienes un circuito pues tipo Singapur, te interesa poner el otro alerón, este que tenemos aquí, con el ala B superior partido para generar el vórtice, ¿qué tal? Y hay otros circuitos en los que no. Quizá lo pongan en función de si necesitas más carga adelante o menos. A lo mejor en un Silverstone que necesitas mucha carga adelante, se ahorran esto y ponen un alerón un poco más convencional.
pues habrá que ver, ¿vale? Porque sí que puedes tener diferentes alerones, de hecho los tienen en función de las características de cada circuito. Así que bueno, espero que os haya ayudado a entender un poco a rasgos generales estos nuevos Fórmula 1, en el por qué nos estamos fijando más en unas cosas o en otras. Y como siempre, si queréis aprender mucho más de mecánica, de Fórmula 1, de aerodinámica, de análisis de datos, de reglajes, de lo que queráis que tenga que ver con automovilismo, real o virtual, echadle un vistazo a Level Up Academy, que ahí 15 euros al mes, estáis el tiempo que queráis, ahora me suscribo, ahora me doy de baja, ahora me suscribo, ahora me vuelvo a suscribir, ahora me doy de baja, como queráis. No hay permanencia, no hay meses mínimos, ni matrícula, ni nada por el estilo. Echadle un vistazo, que cada mes que estéis suscritos vais a poder ver todo el contenido. O sea, no hay que comprar aparte los cursos, no se os va desbloqueando poco a poco, no. Todo desbloqueado, incluido el soporte para dudas, los reglajes para sim racing, los certificados, las descargas. Así que echad un buen vistazo, que es la mejor forma y la más económica, además de aprender de automovilismo. Gracias como siempre por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos pronto.